दुष्यंत के फादर ने आप लोगों कुछ अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करा दिए थे, फिर भी आपने उसको मार दिया, ऐसा पैसे क्यों? ट्रांसफर करने से पहले ही मार दिया था। कैसे मारा आपने दुष्यंत को? पहले उसका गला घोटा निशांत है, उसके बाद वो नहीं मरा तो फिर लक्ष्य आया, लक्ष्य ने उसका मुंह तकिए से दबाया, फिर भी नहीं मरा, वो बेहोश हो गया। उसके बाद फिर दीक्षांत ने मुझसे चाकू मंगाया, मैंने उसे चाकू ला के दिया और दीक्षांत ने उसका गला काट दिया चाकू से। Esta joven de rostro sereno, que habla sin inmutarse, es Priya Seth, una de las protagonistas del caso que les traemos hoy, donde se conjugaron varias mentiras para arrojar un resultado fatal. Como podrás ver al quedarte con nosotros hasta el final de este video, también jugó un papel importante una aplicación de citas, donde presentaron sus mejores versiones y quedaron enredados en su propia trampa. El caso de Dushyant Sharma. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Dushyant Sharma nació en una fecha indeterminada de 1992 en Hotwara, un suburbio de la ciudad de Jaipur, capital del estado de Rajasthan, al noroeste de la India. Fue el segundo hijo del matrimonio entre Rameshwar y Vaijanti Sharma. Poco antes, la pareja había sufrido la pérdida de su primogénito debido a una enfermedad que redujo a solo 1 año su corta vida. Tras el pequeño Dushyant, la familia recibió a Piyush, el último hijo. Pese a la alegría que significaron ambos chicos, durante mucho tiempo, el matrimonio debió luchar con el dolor de aquella temprana pérdida. Sin embargo, enfocarse con dedicación y esmero en la crianza de Dushyant y Piyush, a la larga fue un gran bálsamo para Rameshwar y Vaijanti. La familia fue creando sus rutinas de funcionamiento y mientras el padre trabajaba como contador en una cooperativa local, la madre se ocupaba de las labores del hogar. Fue esa cercanía lo que pronto le hizo notar el carácter reservado de Dushyant, quien al contrario de otros niños, no era dado a las travesuras ni le hacía las típicas bromas pesadas de hermano mayor al pequeño Piyush. En el fondo, no obstante, aquello tranquilizaba a Vaijanti. Más tarde, ya en la escuela primaria, además de destacar como buen estudiante, Dushyant fue de pocos amigos, y en su tiempo libre prefería estar a resguardo en la tranquilidad del hogar. En especial, disfrutaba de pasar tiempo con Vaijanti, o incluso observando a su madre mientras cocinaba. Ella, a su vez, aprovechaba para enseñarle, de buena gana, algunos trucos simples de las artes culinarias. La soledad de Dushyant se acrecentó en la secundaria por causa de su interés creciente por la tecnología y el mundo digital. Así, pasaba largas horas inmerso en Internet, prácticamente prescindiendo de cualquier interacción social. En contraste, en sus redes sociales proyectaba una imagen extrovertida, gracias a su costumbre de compartir fotos de sí mismo, bien vestido, dando a entender que solía ir a distintos eventos o salidas nocturnas. Aunque las señales estaban frente a ella, lejos de preocuparse por su hermetismo, su madre se enfocaba en destacar cómo Dushyant mostraba un profundo respeto por las tradiciones hindúes, siempre cumpliendo con los rituales y prácticas familiares con dedicación y respeto. Estaba segura de que llegado el momento de formar una familia, estaría más que preparado para ser un esposo comprensivo y un miembro valioso de su hogar. Al finalizar la secundaria, en 2010, el jovencito se matriculó para cursar ingeniería en la universidad. Posteriormente le tocó el turno a Piyush de elegir una carrera, y con la intención de seguir los pasos de su padre,
optó por estudiar contabilidad. Constatar el progreso de sus dos hijos fue un momento de inmenso orgullo para Rameshwar y Baijanti. Sin embargo, en 2012, cuando todo marchaba de maravillas con sus estudios y hasta se preparaba para cursar unas pasantías en una empresa como secretario, un accidente truncó la vida del joven Piyush. La tragedia sumió a la familia en una enorme tristeza. Entonces, preocupado por el bienestar de Dushyant, su padre recurrió a las prácticas tradicionales hindúes, otorgándole a su único hijo sobreviviente anillos y talismanes como protección contra los giros adversos del destino. Además, con el objetivo de asegurar la continuidad de la descendencia familiar, entre él y su esposa comenzaron la búsqueda de una pareja para el joven. A la par de esos planes de sus padres, en 2014, tras obtener su título universitario, Dushyant consiguió empleo en una empresa minera. Allí, en concreto, fue elegido como uno de los directores de proyecto. Para entonces, Rameshwar y Baijanti entablaron conversaciones con una familia de la comunidad cuya hija, Bitu, era aún una jovencita soltera. A las reuniones siguieron sendas reflexiones hasta que, finalmente, las dos familias acordaron que Bitu sería la prometida de Dushyant. Luego se llevó a cabo una ceremonia de compromiso para pedir formalmente la mano de la chica. Y fue recién en esa ocasión que ambos jóvenes pudieron verse cara a cara por primera vez. El feliz instante les reveló una atracción mutua que, por supuesto, les dio a ambos una gran tranquilidad con la elección de sus padres. Así, en mayo de 2015, Bitu y Dushyant contrajeron matrimonio con el más estricto apego a los rituales y la fe de las dos familias. De ahí en más, vinieron meses de idilio entre la cortesía y el apoyo mutuos. Porque, si bien ella se encargaba de las tareas del hogar mientras él trabajaba en la empresa, al regresar a casa, Dushyant siempre se mostraba dispuesto a ayudarla en cuanto fuese necesario. Sobre todo en la cocina. Consentirla en ese sentido era para él un auténtico placer. Además, a tal punto la joven se ganó el afecto de sus suegros que estos la consideraban casi como una hija. En noviembre de 2016, cuando la pareja recibió a su primer hijo, los abuelos Rameshwar y Baijanti no cabían de felicidad. Tal parecía que después de tantas agonías, por fin la vida era amigable y buena con ellos. No obstante, al margen de aquella fachada armónica y casi perfecta, durante las muchas horas que pasaba navegando por Internet, en cierto punto Dushyant decidió crearse un perfil en una aplicación de citas. Adoptando una identidad ficticia, se presentaba como Vivan Kohli, un millonario hombre de negocios de la ciudad de Delhi. Fue gracias a esa treta que en febrero de 2018 entabló contacto con Priya Seth. Priya nació en 1991 en un pequeño pueblo llamado Phalna, en el estado de Rajasthan. Provenía de un hogar de clase media y su padre era profesor universitario. Las identidades de los miembros del clan, no obstante, han permanecido en la más absoluta reserva. Destacada en sus estudios desde temprana edad, Priya había acumulado multitud de certificados y medallas que decoraban orgullosamente el hogar familiar. En contraste, según han revelado las reseñas, a sus padres les preocupaba la creciente rebeldía de la chica. Porque cuando algo no marchaba según sus deseos, Priya era capaz incluso de enfrentarlos a ambos hasta lograr su objetivo. Llegado el momento, sus excepcionales calificaciones le permitieron elegir entre un sinfín de carreras universitarias a seguir. Al final, ella resolvió estudiar artes en la Universidad de Jaipur. En 2012 se trasladó hasta allí y en tanto fue su padre quien se hizo cargo de la manutención, para lo cual le enviaba $250 mensuales. Pero ya la describimos como alguien inconforme, y no fue de extrañar que, fascinada por los lujos y comodidades de la ciudad, muy pronto a Priya, aquella suma que su padre le enviaba con mucho esfuerzo, se le antojara insuficiente.
Por ello, a la par de sus estudios, inició una serie de cursos de capacitación que, de acuerdo con sus planes, le permitirían conseguir empleo en la administración pública. Al segundo año de la carrera, mientras revisaba el diario en búsqueda de posibles avisos laborales, Priya se topó con un anuncio que llamó su atención, de modo que apuntó los datos y más tarde se presentó en el sitio. Entonces descubrió que se trataba de un servicio de acompañantes que ofrecía dinero a cambio de reclutar a otras chicas universitarias. Su reacción instintiva fue negarse, pero ni bien le informaron a cuánto ascendían las posibles ganancias, la ambiciosa chica reconsideró el asunto. No mucho después, comenzó a trabajar para la agencia. Desde ese momento, la joven se obsesionó con el dinero, o para decirlo con más precisión, con obtenerlo de manera fácil. Así, en su mente, constantemente se veía rodeada de posesiones y lujos. Motivada por tales ensoñaciones, en breve lanzó su propia empresa, un sitio web que ofrecía acompañantes de alto perfil para empresarios adinerados. Sin embargo, sus transacciones con los clientes no eran más que una estafa, de modo que toda vez que la contactaban a su celular, ella les enviaba algunas fotos para elegir y acto seguido exigía el pago completo por adelantado. Luego, tras reunirse con ellos en los hoteles donde se alojaban para recoger el efectivo, apagaba su teléfono y desaparecía. Aunque la dinámica le exigía cambiar de número telefónico constantemente, era un inconveniente menor al lado de las grandes sumas de dinero que le proporcionaba la trampa que había diseñado. En tanto, fue engrosando su colección de ropa y accesorios sin preocuparse demasiado por las cuentas, y en simultáneo, su afán de opulencia solo se acrecentaba. Priya tenía claro cuáles eran sus clientes ideales. Dirigía su atención hacia hombres de entre 35 y 50 años, preferiblemente casados. Eso era una garantía de que después de ser estafados guardarían silencio por temor a ser humillados en público o incluso perder sus matrimonios. Pero en 2014, uno de ellos por fin tuvo la osadía de presentar una demanda por fraude ante la policía de Jaipur. Como resultado, Priya fue localizada y quedó bajo arresto. Pagar la fianza, no obstante, le garantizó recuperar su libertad en breve. A continuación, se dedicó a imaginar nuevas formas de conseguir dinero fácil, lo que la llevó a cometer un robo en un cajero automático. De nuevo, fue capturada y puesta bajo arresto, pero sorpresivamente logró salirse con la suya en tiempo récord, pues ese mismo día quedó en libertad. A principios de 2018, Priya entabló una relación con el gerente de un banco. Al comienzo, su actitud fue la de una novia convencional y hasta se mudaron juntos. Pero de repente, sin que mediara ningún conflicto entre ambos, ella empezó a amenazarlo con presentar una denuncia falsa por abuso íntimo. El objetivo de esa extorsión era que él le diera $12,000. Sin dejarse intimidar, el gerente bancario reportó el incidente a las autoridades y Priya se vio de nuevo tras las rejas. A pesar de su reincidencia, en febrero de 2018 volvió a pisar las calles. Ese mismo mes se abrió un perfil en una aplicación de citas y conoció a Dikshant Kamra. टिंडर ऐप के थ्रू मेरी इनसे फ्रेंडशिप हुई। जिस दिन टिंडर पर बात हो रही थी अगले दिन हमने एक मीटिंग फिक्स की, हम मिले और उसके बाद कुछ दिन बाद अपने घर चला गया। तो मैं फ़ोन पे थोड़ी इमोशनल अटैचमेंट हो गई थी। De 21 años y oriundo de Jaipur, en el pasado reciente, Dikshant se había desempeñado como modelo y productor en Bombay. Un manejo deficiente de sus finanzas le hizo acumular deudas que alcanzaban los $30,000 y al final, semejante revés lo obligó a volver a su ciudad natal. Después de su encuentro en persona, Priya y él iniciaron un romance. Procurando ser lo más honesto posible con ella, el joven le contó de sus andanzas, incluso las más íntimas, como los problemas financieros que le aquejaban. Ella, en cambio, mantuvo oculta su verdadera ocupación y hasta inventó para él una vida que no existía. मैंने बोला था कि वो एक ट्रैवल
काम करते हैं वासु हॉलीडेज के नाम से, तो मैंने ट्रस्ट कर लिया। फिर उसके बाद फिर घर गया, मैं वापस आया तो मुझे इनकी सारी हरकतों का पता लग गया। बस मैं मौका नहीं देख पाया। Cuando la verdad sobre su novia salió a la luz, Dikshant no marcó distancia, sino que decidió tomar ventaja. Le pidió que se pusiera en contacto a través de la aplicación de citas con un empresario, preferiblemente de Jaipur, para obtener fondos que lo ayudaran a saldar su deuda. La propuesta coincidió con la aparición de Dushyant entre los contactos de la chica, y ella, sagaz y astuta, vio en él la anhelada oportunidad que su amado buscaba. En marzo de 2018, Priya y Dikshant alquilaron un departamento juntos y poco después él le presentó a Lakshya Walia, un amigo de la secundaria. Fue así como la pareja vio la ocasión de convencerlo para que se les uniera al sórdido plan, ofreciéndole a cambio una compensación económica. Durante ese tiempo, Dushyant y Priya continuaron intercambiando mensajes hasta que ella finalmente logró seducirlo para que aceptara conocerla en persona. La cita tuvo lugar en un restaurante y la supuesta química entre ambos funcionó de una forma tan positiva que a lo largo de ese mes de abril los encuentros se repitieron casi siempre en el mismo lugar. El 2 de mayo de 2018, ya con el propósito de llevar a cabo su verdadero cometido, Priya lo invitó a su casa. Halagado por semejante propuesta, Dushyant aceptó de inmediato. Después de acordar un punto inicial de encuentro, alrededor de las 7 de la tarde de ese miércoles, Dushyant le informó a su padre que debía ir a su lugar de trabajo para resolver un asunto urgente, prometiendo regresar en aproximadamente una hora. A continuación, condujo rumbo al lugar que Priya le dijo. Durante el recorrido, ella se comunicó para contarle que estaba en compañía de 2 buenos amigos que querían conocerlo. Mientras tanto, pasadas las 9 de la noche, Rameshwar comenzó a impacientarse, de modo que intentó comunicarse con su hijo, pero este cortó la llamada y luego apagó el dispositivo. Transcurridos escasos minutos, fue su esposa quien quiso saber de su paradero. A ella, Dushyant sí le atendió la llamada, disculpándose y explicándole que la policía había confiscado un camión de su empresa y le exigían el pago de una multa. A fin de mantener creíble el relato y cubrirse también las espaldas, antes de cortar le dijo que de seguro regresaría a casa pasada la medianoche o en el peor de los casos a la mañana siguiente. Nada lo había preparado para lo que vendría. Una vez en la dirección de Priya, Dushyant fue atacado por Dikshant y Lakshya, quienes lo ataron y le cubrieron el rostro. Entretanto, la mujer se encargó de exigirle que les entregara $12,000. A sabiendas de que era una cantidad absurda para sus ingresos, a él no le quedó más remedio que confesar la mentira que había inventado sobre su identidad virtual. Confundida, Priya no le creyó. Sin embargo, al revisar su billetera y dar con su documento de identidad y licencia de conducir, por fin comprendió que ella también había sido engañada. En ese lapso, la familia de Dushyant intentó comunicarse con él, pero su teléfono permanecía desconectado. Pasada la medianoche, ya desesperado por encontrarlo, Rameshwar fue en busca de algunos vecinos y luego todos deambularon por las calles sin rumbo tratando de dar con alguna pista. Y aunque en el proceso fueron de una comisaría a otra, no obtuvieron ningún resultado. En la mañana del jueves 3 de mayo, Priya presionó a Dushyant para que llamara a su familia y consiguiera el dinero que exigían, advirtiéndole que, de lo contrario, pondrían fin a su vida. फोन आया तो मेरे बेटे के निक्की के फोन से फोन आया और पहले मेरा बेटा ही बोला कि पापा जो है ये मुझे मार देंगे, इनको 10 लाख रुपए दे दो, मुझे बचा लो। La incredulidad y el terror hicieron que el padre enmudeciera por segundos hasta que, del otro lado de la línea, una voz femenina lo sacó de su letargo. गंदी गाली आती मेरे को और मेरे को कहा तेरे बेटे को बचाना है ना तो 10 लाख रुपए इसके खाते में जमा करा दे। La dureza de sus palabras motivó a Rameshwar a tratar de tomar el control de la situación.
मैंने कहा भाई 10 लाख तो मेरे पास नहीं है अभी, तो मेरे को टाइम दो 4 बजे तक का, तो अभी कितने जमा करा देगा? Después de cortar la comunicación, Priya y Dikshant tomaron la tarjeta de débito de Dushyant y le pidieron la clave de la misma, hasta que en cuestión de segundos cayeron en cuenta de que el límite diario de retiro no les permitiría obtener toda la suma que habían exigido. A esa altura, además, les preocupaba que la familia alertara a la policía. Profundamente frustrados por el fracaso de su plan y ya presintiendo que no habría salida, valiéndose de un arma blanca, le quitaron la vida a Dushyant. Posteriormente, Lakshya se marchó a su casa para cambiarse de ropa, mientras que Priya y Dikshant se ocuparon de limpiar el departamento. Al finalizar, se subieron al auto de la víctima y fueron juntos a un mercado donde compraron una maleta grande con ruedas. En simultáneo, ignorante de la tragedia consumada, Rameshwar logró reunir el dinero y antes del mediodía de ese jueves lo depositó en la cuenta de su hijo. Acto seguido, envió un mensaje a su teléfono celular avisándole que había cumplido con su parte del acuerdo. Ni bien lo leyó, Priya fue a un cajero automático y ocultando su rostro, retiró la cantidad máxima permitida por el banco. De regreso a casa, entre ella y Dikshant dispusieron el cuerpo de Dushyant en la maleta nueva y subieron la pesada carga al auto de ella. Como precaución adicional, le pusieron una matrícula falsa y partieron rumbo a una zona forestal ubicada en el pueblo de Amer, en las afueras de Jaipur. Allí, abandonaron los restos y a continuación recogieron a Lakshya y volvieron a la casa. Para entonces, la ausencia de noticias de los captores había acabado por destrozar los nervios de Rameshwar, de modo que optó por acudir a la policía para presentar la denuncia. La búsqueda de Dushyant y de sus captores se puso en marcha enseguida. Sin certezas sobre qué hacer a continuación, el trío no vio más solución que quedarse en el apartamento. Sin embargo, no se les escapaba el hecho de que más temprano que tarde necesitarían dinero para escapar. La solución vino de la mano de Priya, a quien, como de costumbre, se le ocurrió estafar a un hombre. Una vez que se reunió con el susodicho en un hotel, le pidió que pagara por adelantado y apenas minutos después se excusó diciendo que necesitaba pagarle al conductor y abandonó el lugar. Cuando estuvo de vuelta en su domicilio, Dikshant y Lakshya habían terminado de limpiar e incluso habían comprado una matrícula falsa para el auto de Dushyant. Así que, confiados en que habían cubierto todos los flancos, subieron a bordo y condujeron hasta una estación de tren. La idea era abandonar la ciudad a primera hora de la mañana siguiente. Mientras el trío se preparaba para la fuga, esa misma noche del jueves 3 de mayo de 2018, un transeúnte se topó con la maleta abandonada y creyendo que quizá era su día de suerte, la abrió. Por supuesto, lo que encontró lo dejó en una pieza. Aún temblando por el pánico, el hombre se puso en contacto con las autoridades. Tras el arribo de los médicos forenses, el cuerpo sin identificar fue trasladado a la morgue. El informe preliminar de la autopsia reveló que la víctima había fallecido a causa de múltiples heridas punzantes y penetrantes en su rostro. Notificados del hallazgo y de las características físicas, los investigadores se comunicaron con Rameshwar para confirmar o descartar que se tratará de su hijo. Una vez en el hospital y frente al cuerpo, las abundantes heridas dificultaron lo que ya de por sí era un horrible trance. Sin embargo, al detallar los amuletos que llevaba, el padre ya no tuvo dudas. Era su hijo. La investigación subsiguiente estuvo a cargo del inspector de policía Gur Bhupendra Singh, quien a través de los registros telefónicos descubrió que en los días previos a su desaparición, Dushyant había llamado varias veces a un mismo número que no se relacionaba con ninguna de las personas dentro de su círculo. A continuación, gracias a la detección satelital, las autoridades no solo ubicaron el dispositivo de la víctima,
sino que también corroboraron que tanto este como el del número misterioso estaban muy cerca durante la noche en la cual se perdió el rastro. Con la esperanza de que la información obtenida aún fuese útil, la policía enrumbó en dicha dirección. Al llegar, no obstante, únicamente se encontraron con una vivienda vacía. Mientras los peritos recopilaban evidencia en el apartamento, las pruebas de luminol fueron exponiendo gran cantidad de manchas y adicionalmente, en cuestión de horas, recuperaron más de 100 artículos para ser analizados. Al entrevistar a los vecinos, Priya y Dikshant fueron identificados como los residentes. A primera hora de la mañana del viernes 4 de mayo de 2018, los registros ubicaron el número telefónico desconocido en las inmediaciones de la estación de tren de Jaipur, así que de inmediato la policía fue hasta allí. Como en una película, el intento de fuga de Priya, Dikshant y Lashya fue frustrado por los agentes que enseguida procedieron a arrestarlos. Ya en la comisaría, los tres admitieron su responsabilidad en lo ocurrido, aunque con enormes diferencias en sus actitudes. Mientras los dos hombres mostraron signos de arrepentimiento, Priya, en cambio, no dio señales de mayor preocupación. Ante tanta tranquilidad, incluso los oficiales de policía llegaron a dudar que estuviera entendiendo la gravedad de la situación. El 12 de septiembre de 2018, el trío compareció por primera vez ante el Tribunal Superior de Rajasthan. Allí fueron acusados de reclusión indebida, asesinato, desaparición de pruebas del delito y conspiración criminal. Durante la audiencia, además, se confirmó la prisión preventiva para todos. En principio, cada uno contrató su propio equipo de abogados defensores y con el tiempo comenzaron a culparse mutuamente por el crimen. Sin embargo, fue Priya quien se convirtió en el rostro principal del caso, convocando el interés del público y la prensa. दुष्यंत के फादर ने आप लोगों कुछ अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करा दिए थे, फिर भी आपने उसको मार दिया, ऐसा पैसे क्यों? ट्रांसफर करने से पहले ही मार दिया था। कैसे मारा आपने दुष्यंत को? पहले उसका गला घोटा निशांत है, उसके बाद में वो नहीं मरा तो फिर लक्ष्य आया, लक्ष्य ने उसका मुंह तकिए से दबाया, फिर भी नहीं मरा, वो बेहोश हो गया। उसके बाद फिर दीक्षांत ने मुझसे चाकू मंगाया, मैंने उसे चाकू ला के दिया और दीक्षांत ने उसका गला काट दिया चाकू से। A tal punto ascendió ese interés por ella y eran tantos los medios que querían entrevistarla que su reacción fue de rechazo. आज ये कैमरा देख के बस ये मन होता है कि उसे फोड़ दूं। Aunque intentó en repetidas ocasiones obtener la libertad bajo fianza, todas sus solicitudes fueron denegadas por el tribunal. El juicio conjunto tuvo lugar en noviembre de 2023 en el Tribunal Superior de Rajasthan y estuvo presidido por el juez de distrito y sesiones Ajit Kumar Hinger. El abogado Sandeep Luadia representó a la familia de Dushyant. Después de escuchar a los testigos y revisar las pruebas presentadas por la fiscalía, dirigiéndose directamente a los acusados, el juez señaló que todos los hechos quedaban debidamente probados por la evidencia circunstancial. Como consecuencia, el 23 de noviembre de 2023, los tres fueron declarados culpables. Al día siguiente, según el dictamen del tribunal, Priya Seth, Dikshant Kamra y Lakshya Walia fueron condenados a cadena perpetua por el crimen en contra de Dushyant Sharma. En los rostros de los sentenciados, la tristeza fue notoria. Priya, en particular, no pudo contener las lágrimas que cayeron por sus mejillas sin cesar. Aunque Rameshwar siguió de cerca el proceso, la idea de verse cara a cara con los implicados le resultaba insoportable. Sin embargo, incluso a la distancia, la resolución de la justicia fue para él un gran alivio, tras los largos 5 años de espera. Mientras las cicatrices de la tragedia permanecían aún sin cerrar del todo, los padres de Dushyant hallaron renovadas fuerzas no solo en su nieto, sino también en Bitu, quien, ya sin rencor por los engaños de su esposo en el pasado, continuó brindándoles a ambos el afecto y los cuidados que desde siempre les profesó.
Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.